Bueno, señores, nosotros a las 9:21 tenemos el privilegio de conversar con Nelson Espinal Báez, abogado, consultor internacional, mediador internacional y asociado al Instituto Tecnológico de Massachusetts y a la Universidad de Harvard. Entonces, este impasse, esta crisis nos da este privilegio. Lo que necesita el país. Si no tuviéramos esta situación, pues no viene un mediador internacional. No tenemos esta oportunidad. Bueno, pues gracias a Nelson Espinal Báez por haber aceptado nuestra invitación. Y de entrada, bueno, su lectura inmediata. Están las expectativas de un rompimiento en el PLD. El doctor Fernández, que lo debe estar pensando muy bien, pese a toda la agitación que tiene en el entorno, pero una salida del PLD es un paso, pues, que pudiera ser muy traumático. Pero bueno, vamos a ver la lectura que tiene usted. Bien, buenos días. En perspectiva, yo quiero decir tres cosas antes de meternos en detalles. Ok. Número uno, la historia de la lucha de poder en República Dominicana no ha sido la historia de pueblo versus poder establecido. La historia de la lucha de poder y la transformación del poder en República Dominicana desde Santana y Báez ha sido la historia de grupos de poder versus grupos de poder por querer mantenerse en el poder. Recientemente, desde Augusto Lora, Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán, don Salvador Jorge Blanco, Salvador Jacobo, etcétera, hasta nuestros días. Jacobo Peña. O sea, vamos a poner las cosas en perspectiva. De modo que lo que está sucediendo es lo que se llama, en términos correctos, una situación sistémica del poder. Una situación sistémica en la cual un comportamiento totalmente sistémico, histórico sistémico. Eso es número uno. Número dos, más reciente, voy ampliando, más cerrando hasta al presente. Dos, la historia reciente de este ciclo político que nace en el 1966 con la elección de Joaquín Balaguer post-revolución de abril, nace plagada de acusaciones de fraude, compra de voto, desde Juan Bosch en el 66 y hasta nuestros días. De modo que lo que está sucediendo hoy es consecuencia de un proceso que viene gestándose y que ya llegó a su límite y que hoy perjudica al doctor Fernández, pero desde antes, aquí mismo ustedes lo han hablado, se han quejado de que para ser diputado tú tienes que gastar una fortuna. Para ¿cómo sabemos que llegó a su límite? Ahí venimos. Que aparentemente llegó a su límite, que aparentemente le está haciendo daño a los mismos tenedores del poder por los últimos 20 y pico de años. Entonces, quiero ir cerrando para que veamos todo en perspectiva. Y ya puntual, hoy el Partido de la Liberación Dominicana tiene el gran reto histórico de seguir siendo lo que yo he llamado el grupo de poder más racional de 1844 a la fecha, o llegar a la crisis total. Y está dependiendo mucho, no solamente en el comportamiento del doctor Fernández, sino el comportamiento de sus líderes. En efecto, como decían ustedes al principio, hubieron expresiones de Felucho, muy de otros más fuertes, pero también expresiones conciliatorias de Rodríguez Marchena en el día de ayer. Ajá. Y de Domínguez Brito. Y de Domínguez Brito. Sí. O sea, hay una mezcla de actores, algunos asusando la controversia, otros tendiendo... Algunos radicales, pero otros tendiendo puentes. Sí, la Marchena fue bastante... En el día de ayer. Él no comparte lo que usted dice, él se llama Cristian Jiménez. No, en el día de ayer. Marchena ya ni es presidente, le dice. Sí, solo me refiero, por favor, a las últimas 24 horas. Solo a las últimas 24 horas. Es que he ido de lo macro al ciclo político a las últimas 24 horas, porque el radio escucha quiere momento presente. Entonces, ahí creo que te contesté. Perfecto. Entonces, la situación inmediata de Leonel Fernández. ¿Quién tú crees?
¿Qué tú me preguntas? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder que le conviene? ¿Tú le estás preguntando o le estás diciendo? Cuando el entrevistado pregunta al entrevistador, está tomando tiempo. ¿Qué me preguntas? Espinal está tomando tiempo. Estamos ante la expectativa de que él mañana mismo anuncie una decisión que pudiera ser la de aceptar ser postulado por otros partidos, aunque eso plantea otro debate en el escenario. Pero hasta ahora eso, porque la otra sería retroceder y buscar un acuerdo entre su propio partido. Mi opinión es que él está preparando sus maletas para irse. Esa es mi opinión. ¿Usted cree que él se va? No, que está preparando la maleta, no sé necesariamente que se vaya. Pero las maletas están listas, pero no necesariamente el paso que se vaya. de irse, si preparo las maletas, pues estoy muy cerca a la puerta para despedirme. Pero dar ese paso, ¿entiende usted que es lo más sano, no solo para Leonel Fernández, sino para el propio PLD? No lo es. No lo es, desde mi punto de vista. ¿Ni para no uno? Lo es. ¿Para él? Ni para él ni para el PLD. No lo es. Porque primero, el PLD fue que lo llevó al poder a él en el 96 y lo volvió a llevar al poder en el 2004. Número uno. Número dos. Número uno. Número dos. Fue el presidente que le pasó la antorcha a Danilo Medina. Número 3, el PLD se ha manejado entre el centro derecha y el centro izquierda. Si él se va a representar un segmento de la derecha con los partidos de PQD, Fuerza Nacional Progresista, BIS. Es decir, se va a ir a un extremo, a un espacio... ¿A la derecha? A la derecha. Totalmente conservador. Correcto. Él habló de revolución ayer. ¿Para qué perder el centro político donde tú tienes más capacidad de abarcar el centro izquierda y el centro derecha e irte a un solo lado? O sea, no es políticamente Pero inteligente. dicen seguidores que ya no hay espacio, que el PLD lo ha maltratado inclusive y que ya no hay espacio para seguir. El tema es, ¿lo maltrataron porque le hicieron fraude o lo maltrataron porque perdió? Él diría que es por lo primero. Ahí venimos. Porque por eso está protestando. Volvemos entonces al análisis mío. Precisamente, Leonel Fernández Reina ha sido coautor, continuador de esa política que se inauguró en 1966. Y es precisamente el doctor Fernández quien tiene hoy la obligación de decir, esto que me está sucediendo a mí en este momento, y del cual tiene todos sus derechos, vamos por parte, a la queja, a la acción en justicia, es lo que debemos cambiar en nuestro país. Es precisamente lo que debemos cambiar. Y no continuar con la política de la compra de votos, el fraude electoral, la compra de cédula, porque precisamente lo que nos hace daño a todos como nación. Sí, Nelson, Melton. ¿No cree usted que también tiene contra Leonel Fernández el carácter de que va a dejar una catedral para ir a construir una ermita? Pero además una ermita que no tienen un grupo de gente con formación ideológica como la tienen en el PLD, y que es difícil arrastrar mucha gente en el gobierno, en un partido que aún está en el gobierno, para llevársela a otro lado a inventar. ¿Qué usted entiende? Pienso exactamente igual. O sea, pienso que dejar una catedral para hacer una capilla no es políticamente inteligente. Ahora bien, vamos por parte. ¿Qué estaría pensando? Y estoy ya en el campo de la especulación, por favor. ¿Qué estaría pensando Fernández y su grupo? ¿Puedo yo articular un proyecto de poder dentro del PLD en el futuro? Muy difícil, muy difícil. La pregunta entonces que debe hacerse el doctor Fernández es si su objetivo político por los próximos 20 años es volver a ser presidente, o su objetivo político es dejar un legado del presidente que llevó al poder al PLD y lo mantuvo el poder. Porque, vamos por partes, de él salirse, la posibilidad de que el PLD salgan son altas. Buena reflexión. Son altas. O sea, la reflexión de Fernández no debe ser con el inmediatismo de volver a ser presidente, sino del legado histórico que tiene que dejar. Buena reflexión. Es el legado. Sí. ¿Cuál es tu legado ante cómo se van a leer los libros en 35 o 40 años? Atención, Domingo Jiménez. ¿Cómo se van a leer? ¿Y usted cree que eso a él le importe ahora mismo? Ni puede pensar que él es Rafael Santos de Colombia. Exacto, sí, exacto. Aquí dice que usted es profesor asociado al MIT. Es un programa de Harvard y el MIT que se llama MIT Harvard Public Dispute Program,
trabajamos todo lo que es negociaciones complejas, mediación de conflictos y construcción de consenso en política. El MIT y Harvard acaban de ganar el Nobel de Economía 2019 por el enfoque experimental de la lucha contra la pobreza. Pero en el MIT, pero en el caso de MIT Princeton, estudió y dio clases John Forbes Nash, el autor de la teoría del equilibrio, un capítulo de la teoría de los juegos de John von Neumann. Y Nash. Y Forbes Nash. En el caso político, la gente dice, Leonel Fernández no se puede quedar en el PLD porque en el PLD no se cumplen los pactos. Pero Leonel Fernández es el presidente del PLD, de donde no se cumplen los pactos. O sea, lo que dice Nash es que todos los seres humanos somos jugadores racionales, que hacemos lo que más nos conviene. Obviamente tenemos que estar en condiciones de saber qué es lo que más nos conviene. ¿Se le pudiera aplicar el caso de teoría de los juegos, teoría del equilibrio, al tema de Leonel y Danilo? ¿Pudieran ellos encontrar un plano donde a los dos les conviene negociar en vez de pelearse? Sí, es posible. Es posible que se encuentre ese equilibrio, pero para ello necesitan varias cosas. Número uno, ver sus intereses de corto, mediano y largo plazo. En el día de ayer vi un tuit del periodista Miguel Guerrero que hablaba, y por favor lo pueden buscar. Asesor de Gonzalo es. Bueno, ese detalle no lo manejaba. Sí. Gracias por traer. Que hablaba de los pactos políticos que se intentaron en el 2018 entre Danilo y Fernández, en el cual era el ni uno ni el otro. Si ese precedente, como afirma Guerrero, es correcto, hay entre ambos posibilidades de que pudimos ponernos de acuerdo anteriormente, no nos pusimos de acuerdo y ahora hay un ganador y un vencedor. Es decir, si antes no podíamos ponernos de acuerdo, pero tú no lo aceptaste, intentémoslo de nuevo, porque estuvimos a un paso. Y en ese proceso, actores como Margarita Cedeño de Fernández son importantes. Reinaldo Paredes, como ustedes mencionaron, muy importante en términos institucional, es clave. Muy importante Reinaldo en este momento. Lo que llama el pelelismo histórico, vamos a tratar de analizar actores, lo que llaman el pelelismo histórico, el de la superintendencia de banco, don Euclides Gutiérrez Félix. Sí, sí. Es que la mayoría están apandillados con uno de los dos grupos. No. Euclides, bueno, Flavia estaba con Gonzalo. Ajá. Pero Euclides, bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, Euclides guardó silencio. Franklin Almeida, radicalizado en favor de Leonel. Ahí voy. Euclides medio bailó. José, ¿qué ha dicho, y díganme ustedes, qué ha dicho Franklin Almeida Rancière en las últimas 72 horas? No, nada. Nada. Lo mejor que hay. Ahí venimos. Él tiene muchas horas de silencio. Lo mejor que ha hecho Almeida no habla. Te llama aquí y te rellena. Que Leonel lo mandó a callar. A Franklin nadie lo manda a callar. Él tiene muchas horas que no habla del proceso. Él tiene muchas horas, que no habla del proceso. Es decir, son actores que pudieran jugar una actitud de concertación, porque a él son personas que se han replegado. O sea, dijeron, terminó el proceso de competencia. Espérate, ahora yo no quiero destruir mi partido, dirá Franklin Almeida. El mismo Félix Bautista dijo, el PLD tiene que ir unificado. Bueno, entonces son los detalles que hay que ver, perdóname, José, para que sí que es posible. Y a ver, dijo que no se va. No dije fácil, ¿eh? El contexto que colocó José fue muy importante sobre el colega Miguel Guerrero. Aunque se refirió, tengo entendido, es la hija que trabaja con Gonzalo. Bueno, José. Pero él yo no estaba trabajando apoyando a Gonzalo en la campaña. Julio quería denunciar eso. No, tú querías denunciar eso. Denunciarnos cuando Gonzalo vino aquí, vino Lara con él. Pero tú querías hacerlo público. Desde el primer momento ella trabajó. Él lo apoya y trabaja. Ahora, en contexto, al señor Nelson Espinal. Se jurió el diablo. Y que te quedó algo la luz. Cuando él habla de una alegada negociación el 18, no hay tal cosa. Es un momento en que Danilo impulsa la reforma de la Constitución para postularse y está violando un acuerdo.
Entonces, es un falso razonamiento, o es un razonamiento que conduce a un camino de un supuesto acuerdo sobre uno violado y sobre el intento de una persona reformar la Constitución para postularse nuevamente. Entonces, no hay acuerdo en decir, yo tengo un impedimento, tú no lo tienes, pero yo no la reformo si tú no vas. Ese es el razonamiento de Guerrero. Sí, pero dice, entre septiembre y octubre del 2018, Danilo Medina propuso a Leonel Fernández una salida a la crisis del PLD basada en ni tú ni yo y la selección de un candidato como un acuerdo. Fernández lo rechazó, cerrándole el camino a su esposa, Margarita Cedeño, entonces la más valorada. Entonces, ahí hay una serie de distorsiones. Dice Miguel. Porque el único que tiene impedimento entre los dos es uno. Y ya tenía una reforma en su favor. Por eso la anotación de José es muy importante. No es un razonamiento independiente. El de Guerrero, no, te entiendo. Mira, es posible, pero el hecho de que se haya planteamiento... No era una pregunta tampoco. Era una acotación. Una defensa análisis. Era una defensa encubierta. Era una acotación. Pero señor Espinal. Permítame ya la pregunta entonces. Ah, la pregunta, porque lo que hiciste fue una defensa encubierta, pero está bien. Oli, la pregunta. Hay una serie de personas... No. Digo, Cristian. Te lo voy a devolver ahorita. Cristian, A los amables... adelante, Cristian. A los amables radio oyentes, yo quiero decirle que ser entrevistado aquí se goza mucho porque es cuerda para acá y cuerda para allá, cuerda para acá y cuerda para allá. El que la coge se jodió. El que la coge, bueno. Yo le decía a los compañeros fuera del área hace un ratito que Bosch hizo un partido a los 64 años, edad que tiene Fernández. Bosch. No, voy a 34, ¿verdad? 34, los dos tienen... Bosch al formar el PLD, por ahí. Y en noviembre. En noviembre. Entonces, hay posibilidades salvando la gran diferencia entre personas, momento histórico, situación de un PLD que no había estado en el poder, ahora después de un poder muy cuestionado desde el punto de vista de corrupción y otros asuntos. ¿Es posible eso? Yo tengo mi opinión, pero yo le pregunto. Totalmente. Posible, sí. Formar otro partido. Sí, perfectamente posible. ¿Conveniente? Mira, ¿Conveniente? Depende para quién. Depende para quién. Exacto. Depende para quién. Es posible. ¿A quién le conviene? Si él formar un partido, le conviene al PRM. Totalmente. Sí. Le conviene el Pero PRM. cuando yo digo pero un además partido, darle contenido ideológico no es a un ese partido. O sea, no es formar una cosa y colocar 3 letras ahí. Por eso hago el paralelismo con vos. Es un verdadero partido, con fundamento ideológico, con vocación de largo plazo. Claro, eso hay que reflexionarlo. Totalmente. De hecho, en este momento todas las encuestas han establecido un tercer candidato que se llama Ninguno. Ese ninguno puede ser llenado. Informática. Sí, ¿Me explico? O sea, no, al contrario, es una forma que te puede decir, que él la estaría pensando porque quisieran llenar ese ninguno. Con Eury terminamos. Sí, finalmente, visto este panorama, el actual, o sea, el día a día, que pudiera darse una opción diferente en el caso de Leonel al PLD, que fuera Gonzalo, que fuera Luis Abinader, y que virtualmente pudiera ir también Leonel como candidato. ¿Qué tú prevés que pueda pasar en las elecciones del 2020? El triunfo del PRM. El gran ganador de este proceso ha sido Luis Abinader y el PRM. El gran ganador. ¿Cómo va a ser? Totalmente. Eso no. No quiere decir. Vamos por partes. Eury Si quería se escuchar divide el otra PLD, cosa, no. Si Leonel se va a hacer. Es para que Vamos por partes. Eso no quiere decir que 2 más 2 en política van a ser 4. Eso no quiere decir. ¿Por qué? Atención, Perdóname. y Danilo. ¿Por qué? Porque si analizamos la suma de Leonel y Gonzalo, que fueron 1.86, y la comparamos con lo que ganó Luis en el 2016, que fueron 1.2, esto sigue siendo no es que no podemos compararlo con maquinaria. Eso, no cabe la comparación Sí de cabe. error. Tiene que compararlo. No. Pero de un ejemplo. No puede ser con este proceso. No es con la cerrada. ¿Y por qué? Fue cerrado, Perdóname. por favor. Es que no votan más del 30% en unas elecciones internas, ya sean abiertas o cerradas, eso no importa. Es que lo que te estoy Por diciendo Por es. eso. Don Luis votó más. Lo que te quiero decir es. Votó más. Lo que te quiero Déjame terminar. decir es
que en las abiertas del PLD, la suma de ambos candidatos fue 1.86. Ujú. Y la cantidad que sacó Luis en el 2016 fueron 1.2, ¿Y cuánto sacó el 1.3. PLD en el 2016? Precisamente lo que estoy diciendo, que es posible, pero no necesariamente es un fly al infield para Luis. Claro, es lo que son, estoy diciendo. Son abiertas, pero siguen siendo internas. Primeramente, el deseo de cambio, que es muy fuerte. Segundo, que Leonel Fernández se vaya del PLD y forme una fuerza. Bueno, pesa el gobierno también. Perdóname. Pesa el gobierno. Mucho. Demasiado. Julio, yo quería saber, porque aquí dice, breve, 30 Pero aquí dice primeramente Cambridge International Consulting. ¿Tiene esta Cambridge que ver con No, la para Cambridge nada, Analytica no, de para Alexander nada. Nix? No, para nada. No, para nada. No, y tú lo sabes. No, para nada, y tú lo sabes. No, Nelson, muchas gracias, Nelson Espinal Báez. Este hombre sabe. ¿Por qué no lo traemos para acá? Se jodió Rosario Espinal aquí en el Cambio. El mundo gira y todo cambia. En Claro Tech, el evento tecnológico